Saludos y bienvenidos, comienza aquí Mangas Verdes. Esta semana nos pasamos por esta sintonía para contaros más cosas relacionadas con el medio ambiente y con la naturaleza y con la sostenibilidad en este programa que cuenta con la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre del equipo de redacción con Pedro Paloma y en el micrófono. Aquí estamos, arrancamos una semana más, pues Mangas Verdes. Y hoy empezamos hablando de eficiencia energética. La Asociación Nacional de Eficiencia Energética, claro, ha superado los 150 asociados coincidiendo con la celebración de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización en IFEMA Madrid. La organización contaba allí con un espacio dedicado al sector, ha movilizado a 35 compañías. Esta asociación lleva 15 años ya en marcha, representa toda la cadena de valor en cuanto a eficiencia energética y sostenibilidad, y su idea es representar a todo tipo de compañías, desde pymes hasta multinacionales que operan en nuestro país. Desde consultoras hasta instaladores, comercializadoras de energía, en fin, todo lo que tenga que ver con la eficiencia energética. El presidente de la asociación es Ginés García, hoy le tenemos con nosotros en el programa. Saludos, Ginés, bienvenido. Bien hallado, muy buenos días. Bueno, 15 años, 150 empresas, a 10 empresas por año no es mala media, ¿no? No es mala media, pero tenemos que subirla. De hecho, ya somos 154 y si todo va bien, esperamos acabar el año por encima de 160. Es verdad que el sector ahora pues está teniendo un protagonismo especial y bueno, tenemos que aprovecharlo para hacer más. Eso quería preguntarte, ¿cuáles son las expectativas que tenéis ahora? ¿Están desapareciendo los problemas para el desarrollo del sector de la eficiencia energética o al menos se están solventando de una manera más sencilla? Sí, en la eficiencia energética, y a mí siempre me gusta recordarlo, de nada vale que produzcamos energía verde si luego la desperdiciamos, ¿no? Al final, toda fuente de energía tiene un impacto, ya sea en uso de suelo, ya sea el que sea, y esa energía tenemos que usar de forma eficiente, ¿no? Y ahora mismo esto está de moda porque gracias a los certificados de ahorro energético, ahora mismo invertir en eficiencia energética no solo tiene una mejora medioambiental, no solo tiene también el ahorro económico que supone consumir menos energía, sino que además ese ahorro económico está premiado económicamente gracias a los certificados de ahorro energético, los CAE. Uh-huh. ¿Puedes contarnos algún caso de éxito concreto que tengáis de la asociación? Pues mira, podría contar varios y bueno, eso también gracias a nuestros premios, ¿no? Que este año la gala fue en Sevilla. Y es verdad que hemos visto que cada vez más pues las empresas se preocupan no solo por producir su propia energía gracias al autoconsumo, sino también que vamos a una electrificación del transporte, una electrificación también de la demanda, del calentamiento de agua, de la climatización. Y eso al final se supone solo un ahorro energético, sino también una reducción de emisiones, ¿no? Hemos visto grandísimos proyectos, nuestros premios. Uno de ellos fue Ternalia, por ejemplo, que ha hecho una inversión en todos sus edificios en el País Vasco y que ha supuesto pues una inversión cercana a 5 millones de euros y una reducción de consumo en torno al 30%, ¿no? Se está invirtiendo en eficiencia energética y sin duda, pues bueno, es un buen momento ahora para el sector, para nosotros. ¿Tenéis relaciones en la asociación con otras similares de países europeos, por lo menos de los que tenemos más cerca, de los más próximos? Pues tenemos actualmente mucha relación con la AEE, que es la Asociación Internacional de Ingenieros Energéticos, donde, bueno, al final están representados ingenieros de prácticamente de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Y sin duda ahí compartimos muchas experiencias y muchas formas de hacer las cosas. Es cierto que la normativa influye, pero bueno, al final, por encima de la normativa y los que somos ingenieros nos gusta recordar que está la ciencia, ¿no? Y también ahora, por suerte, estamos teniendo un aluvión de empresas francesas que están viniendo a la asociación gracias a los certificados de ahorro energético, porque en Francia ya llevan 20 años con este sistema de premiar la eficiencia energética. Así que ahora, pues bueno, también nos toca aprender de lo que hacen nuestros vecinos franceses y crecer con ellos, ¿no? En este nuevo paradigma que tenemos por delante. Bueno, el objetivo, aumentar todavía más los asociados, como nos comentabas al principio, pero ¿qué otros proyectos tenéis ahora mismo para el desarrollo de la eficiencia energética en España?
Sí, el principal objetivo de la asociación, y es por lo que nos mueve, es que el uso de la energía se realice de forma eficiente y sostenible. O sea, que al final usemos menos energía y lo usemos mejor, ¿no? Y ya es bienvenido cualquier empresa, organismo, administración que quiera estar en esta causa, ¿no? Entidades bancarias, cualquiera es bienvenida. Y ahora mismo lo que queremos es promover la difusión de la eficiencia energética. Tenemos una ruta por toda España, nuestra ruta CAE. De hecho, hoy hemos estado en Toledo para presentar 5 jornadas que vamos a hacer en Castilla-La Mancha. Y la idea es dar difusión a la eficiencia energética en toda España. Es un sector que, bueno, ha estado un poco en segundo plano, ¿no? Se ha hablado mucho de renovables, pero llega el momento de que también se hable de un uso eficiente y sostenible de energía, ¿no? Es un poco el objetivo ahora es darle una difusión máxima al sector. Y dar una difusión a nivel ciudadano, supongo, ¿no? Porque no sé qué experiencia tienes si el ciudadano de a pie sabe muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de eficiencia energética. Le cuesta y va mucho más de cambiar una bombilla halógena por una LED, ¿no? Y para eso estamos. Es cierto que muchas veces en este tipo de jornadas y encuentros que hemos hecho, al final no hemos reunido la misma cara del sector, ¿no? Que son los que estamos en esto y los que nos gusta, pero ahora las jornadas las vamos a hacer sectoriales, las vamos a hacer en colaboración, digamos, con las empresas y con aquellas plataformas que mueven a los ciudadanos para que sepan que también pueden ahorrar en eficiencia energética y también pueden tener un beneficio económico si invierten en eficiencia energética. Uh-huh. Es cierto, tenemos mucho trabajo por hacer, pero bueno, estamos en ello. Bueno, a ver si suerte la próxima vez que hablemos, en lugar de 150 tenéis 1.500 asociados. Y entonces la cosa ya irá mucho mejor, ¿no? Ojalá en ese momento, bueno, yo ya me retiro. Si llegamos a esa cifra, te lo firmo ya mismo. Pero bueno, sí es cierto que nos hemos puesto un objetivo de llegar a los 200 en los próximos 2 años, que es lo que duran, digamos, los mandatos, el periodo de los miembros del Consejo, que formamos A3E. Así que nada, seguiremos trabajando. Sí, 200, 1.500 no, pero 200 sí me parece una cifra alcanzable y ya estamos en ello. Venga, paso a paso. Gracias, Ginés García, por habernos acompañado hoy en el programa. Un abrazo. Mangas Verdes, paso a paso. Bueno, nos adelantamos una cita. El próximo jueves 27 de noviembre se celebra en Madrid el foro Reconcilia España, impulsado por la organización Legados, en colaboración con Alianza Rural, Sociedad Civil Ahora y Fundación Independiente. La idea básica es acercar dos asuntos que en principio deberían ir siempre de la mano, pero que luego pues vemos que tampoco sucede así. Por un lado, la preocupación por el clima y por otro lado, la vida rural, la de verdad. Por poner un ejemplo de intereses contrapuestos, pues hemos visto, yo qué sé, pues esos proyectos de energías renovables, por ejemplo, que chocan contra los de biodiversidad en algunas zonas de España. Bueno, pues en este foro se va a debatir con participación de distintas organizaciones, de expertos y representantes de distintas comunidades autónomas para acercar posturas en lo que parece un capítulo más de esa lucha casi eterna entre el pueblo y la ciudad. Del foro nos va a hablar el director de Legados, Javier Dorado, que le tenemos hoy con nosotros en el programa. Javier, bienvenido. Hola, muchísimas gracias, Pedro Pablo. ¿Cómo estás? Bueno, creo que vamos a tener, o vais a tener en el foro invitados muy especiales, desde Odil Rodríguez de la Fuente, la hija de Félix, hasta María Rey, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Cuéntanos los invitados que vais a tener. Sí, y Borja Cardelús, y especialmente personas que pueden ser un poco anónimas para el público general, pero que para nosotros representan la esencia de lo que es la vertebración de España territorialmente hablando, ¿no? Uh-huh. Y que queremos que sean precisamente los protagonistas de este foro. Vamos a celebrar un foro el próximo jueves, de hecho a presentar el foro, porque el foro no es el evento en sí. El foro es el desarrollo de una iniciativa y de una plataforma que nace con vocación de permanencia en el tiempo y que nace con la idea y la misión de defender las propuestas, las visiones y las soluciones que desde diferentes partes de España, personas que se dedican a diferentes oficios, a diferentes profesiones y que protagonizan y cuidan de nuestro territorio desde diferentes perspectivas, puedan proponer ante los políticos y en general los tomadores de decisiones las que consideran son las soluciones más correctas para cuidar y mejorar cada uno de los puntos de España que ellos cuidan cada día.
Mm. Es que esos tomadores de decisiones a veces da la impresión de que están metidos en un despacho y una cosa es cómo se ve la vida desde detrás del cristal y el hormigón y otra cosa es cómo se ve en el campo. Pues totalmente de acuerdo. Fíjate, acabamos de vivir en las semanas recientes dos que para nosotros son dos fracasos, ¿no? Dos intentos fallidos de hacer algo que a priori puede ser bien intencionado, pero que ha tenido un vicio de fondo, ¿no? Uno de ellos es un pacto de Estado por la emergencia climática, que seguramente, como decía antes, tiene muy buenas intenciones, pero que la realidad es que no se ha generado en el entorno y en la manera en la que puede concitar ese consenso social. Y la segunda es la COP30, que se acaba de celebrar en Brasil, que también, para muchos, ha sido un fracaso en cuanto a las expectativas que existían para generar un consenso entre diferentes partes con el fin de combatir diferentes retos que nos proporciona el clima, ¿no? Entonces, nosotros queremos darle un enfoque completamente distinto. Queremos pensar que no hay una agenda única válida para todo el mundo, sino que hay diferentes soluciones locales que tienen validez en determinados lugares, pero que esas soluciones locales tienen que ser conocidas para que cuando se tomen decisiones que afecten a todos por igual, porque lógicamente tiene que existir ese tipo de normas, que permitan que esas soluciones, cuando no, que se incentiven que esas soluciones se lleven a cabo. Y para eso es muy importante escuchar a las voces del territorio. Y aunque sea un ejercicio mucho más complejo que reunir a 200 jefes de Estado en un lugar del mundo, desde luego para nosotros nos parece que es un ejercicio mucho más pragmático, útil y productivo. Tenéis 4 partes en esa iniciativa: conocer, conservar, construir y hacerlo posible. Cuéntanos un poco en qué consisten. Pues mira, efectivamente, la primera parte, conocer, hace un poco de énfasis en todas las realidades que estamos viviendo al día de hoy y que no podemos negar. Porque nosotros siempre lo decimos, ¿no? Este gran reto al que nos enfrentamos tiene muchas veces dos perspectivas que para nosotros son equivocadas, ¿no? Quienes son excesivamente alarmistas y quienes son negacionistas de lo que está ocurriendo. Nosotros queremos centrarnos en la realidad, y la realidad es que están pasando cosas y que esas cosas tienen que concitar el consenso social de todos. Y para que eso suceda, para nosotros son importantes dos cosas. Primero, que se respete la forma de vida de aquellas personas que viven en diferentes entornos y en diferentes circunstancias y quieren seguir haciéndolo. Y en segundo lugar, que recuperemos un halo, que recuperemos una ambición y un sentimiento que todos hemos tenido en torno al cuidado de la naturaleza, del medio ambiente y del paisaje español, y que nos parecía que existían dos personas que representaban perfectamente ese ánimo, ¿no? Y para nosotros son Félix Rodríguez de la Fuente y Borja Cardelús. Borja Cardelús padre, ¿no? En este caso vamos a contar con sus hijos, con Odil Rodríguez de la Fuente y con Borja Cardelús hijo. Y lo vamos a hacer porque, como decía antes, entendíamos que concitaban ese consenso social en torno a una manera de abordar retos ligados al medio ambiente y la naturaleza, pero que además creo que nos pueden enseñar cómo la conservación no tiene que estar, digamos que, Reñida, enfrentada, ¿no? Enfrentada al desarrollo económico, ¿no? Creo que esto es una cuestión que es muy importante. Luego está la tercera escena, que la tercera escena es efectivamente dar la voz a todas aquellas personas que vienen de diferentes puntos de España, personas que, como decía antes, de diferentes sectores, de diferentes profesiones, de diferentes edades, de diferentes contextos, vienen a aportar sus puntos de vista, a poner encima de la mesa los problemas y también a proponer diferentes soluciones. Y por último está la idea de llevarlo a cabo, de hacerlo posible, que es cómo todo este gran trabajo, este gran conocimiento, todas estas perspectivas y opiniones podemos convertirlas en propuestas, en normas, en ideas, en medidas que repercutan positivamente en la vida de las personas y también en el cuidado de nuestro territorio. Y ahí será donde daremos voz a diferentes tomadores de decisiones y a diferentes centros de pensamientos, que serán algunas sorpresas que todavía estamos a punto de hacer público, pero que sin duda contribuirán a canalizar y a elevar la voz y el protagonismo de aquellos que hasta ahora nosotros hemos identificado que no se han sentido apelados, que no se han sentido escuchados, que no se sienten parte de una conversación que en realidad les afecta en primera persona.
Ujú. Esas son las principales patas de este foro que, como digo, va a ser esta misma semana por parte de la organización Legados. ¿Lleváis 3 años? ¿Puede ser? ¿Algo más? ¿Lleváis Sí, como efectivamente, funcionando? llevamos 3 años ya trabajando y creciendo, porque evidentemente cuando nace una entidad de estas características, cada vez, por suerte, vamos teniendo más medios, más socios, más proyectos, pero sí, empezamos siendo muy pequeñitos y ahora pues tenemos la suerte de poder, después de haber desarrollado todo ese trabajo durante este tiempo, entender que una iniciativa como la que vamos a presentar este jueves, el Foro Reconcilia España, es muy pertinente, es lo que necesita mucha gente y entendemos que además le da el protagonismo a una parte de España que, como decíamos antes, es con la que hemos trabajado todo este tiempo y seguiremos trabajando, pero a su vez son aquellos que sienten que no se han sido escuchados, ¿no? Y eso es lo que para nosotros es digamos que el germen de un fracaso. Si una parte muy importante de los españoles no se sienten representados y no reman en la misma dirección de lo que se proponen en las agendas globales, al final lo que va a suceder es que esos objetivos tan ambiciosos que nos hemos marcado y muchas veces tan necesarios, va a ser imposible de alcanzarlos. Pues vamos a ver si es posible reconciliar el país en este trabajo común. Muchas gracias, Javier, por habernos acompañado también en este programa. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contaros el foro. Mangas Verdes, vibra siempre en positivo. Bueno, hoy os vamos a hablar también de un libro especialmente bonito porque lo es en el continente y en el contenido. Se trata de Herbario de un mundo desaparecido, una obra en la que echamos un vistazo a cómo las plantas nos han acompañado, nos han ayudado a cuidar nuestra salud mucho antes de que existiera toda la química y todos esos productos sintéticos que hoy llaman medicinas. El texto nos habla de algunas de las plantas más utilizadas además en la península ibérica. Y particularmente, bueno, para mí es un placer saber que su autora, Clara Díez Valls, fue ganadora en su día de un premio Ignotus, el de 2024, a mejor ensayo e ilustración por otro de sus textos. Pero ahora vamos a hablar del herbario y de cómo se puede de alguna forma recuperar esa memoria de la sabiduría que tenían nuestros antepasados en relación con las plantas. ¿Por qué? Pues porque estaban más en conexión con la naturaleza que nosotros mismos. Clara, bienvenida al programa. Bien hallada. Muchas gracias por invitarme. Bueno, cuéntanos un poquito qué vamos a encontrar en ese herbario. ¿Es una lista de plantas en plan botánico? ¿Es una reflexión filosófica? ¿Qué es lo que es? Hay un poco de todo. Primero hay un prólogo que explica un poco mi perspectiva a la hora de hacer este libro y la perspectiva con la que invito también a que la gente lo coja. Lo que es el cuerpo principal del libro sí que es una estructura de herbario donde vamos especie a especie viendo una ilustración, que también son mías, las ilustraciones botánicas, y un detalle de los nombres comunes por los que podemos conocer la especie, sean castellano o no, sean idiomas oficiales o no. Yo he tratado de recoger la mayor variedad lingüística posible y después los usos y aplicaciones de las mismas. La gracia de todo esto es que hoy en día pues podemos acceder a muchísima información botánica sobre los efectos químicos de una planta, porque lo que comentabas de la química, al final la química siempre ha existido, porque si no, no estaríamos vivos, pero simplemente que ahora tenemos más conocimiento al respecto. Y los usos que listo de cada una de las plantas son tanto los que efectivamente podemos, digamos, cuantificar en un laboratorio, si queremos, de sí, esta planta, si la tomamos de esta manera, tiene este efecto en el cuerpo, como muchísimos otros usos, sean de cuestión técnica práctica, como por ejemplo el uso de la madera, de las ramas, de las fibras de cada planta para fabricar un montón de elementos cotidianos, como su uso gastronómico y, por supuesto, el uso simbólico que se le daba en las creencias sobrenaturales y rituales que eran parte del día a día de un mundo que ya no existe. De hecho, de ahí viene el nombre, herbario de un mundo desaparecido, porque es el herbario de un contexto histórico en el que ya no vivimos y que al final nos hemos alejado muchísimo de él en muy poco tiempo. ¿Podemos recuperarlo o intentar recuperarlo de alguna manera? Pues yo me plantearía primero de todo qué queremos recuperar y por qué. Porque una cosa a la que invito con este libro es a no mirar el pasado con idealización y nostalgia por algo que en realidad era una vida bastante dura, ni tampoco con condescendencia. Es decir, la gente a lo largo de la historia siempre ha sido gente y ha tratado de apañar lo mejor que podía con lo que tenía.
pero hay que pensar que también este pasado en el que vivíamos tenía cosas muy duras. Uno de los mejores ejemplos que creo que se pueden encontrar en el libro son las plantas con un poder, con un efecto muy, muy considerable en lo que son toxinas, neurotoxinas sobre todo, que suprimen al sistema nervioso. Y eso son plantas muy, muy peligrosas, que la gente incluso tenía leyendas sobre su poder y se lo tomaban para el dolor de dientes. ¿Por qué? Porque es que no había otra cosa. Entonces, yo personalmente me alegro mucho de vivir en una época con anestesia. Pero sí que es cierto que podemos echar un vistazo al pasado y pensar en la capacidad de autosubsistencia, siempre en comunidad, que se tenía en su momento y que hemos perdido. Y pensar en que nuestra relación como consumidores con todo aquello que necesitamos, pues al final puede basarse más en no en el qué puede solucionarme la vida más rápido, sino cómo puedo hacer yo cosas, qué es lo que necesito estrictamente, cómo puedo compartir otras cosas con los demás, qué refuerza mis enlaces con el resto de mi comunidad, y creo que esas reflexiones sí que son interesantes. Me hablas de plantas peligrosas y es que inmediatamente me acuerdo de la clásica, de la mandrágora y de la belladona y todo este tipo de plantas que todavía están por ahí danzando, aunque no las usemos ya. Y van a seguir estándolo porque son parte del ecosistema también. De hecho, algunas de estas plantas más peligrosas están en lo que tengo clasificado en el libro como plantas cosmopolitas. El libro está separado por paisaje mediterráneo, atlántico, de alta montaña y luego las especies que podemos encontrar en prácticamente cualquier lado. O sea, hablando rápido y mal, es que era un descampado. Vamos tranquilamente por un solar donde no hay nada, de repente, ¡ay, qué flor más bonita! ¿Esto qué es? Estramonio, es peligroso como un demonio. Cualquier planta que tenga un nombre que se llame algo de bruja o del diablo o de Satán, eso en general estaba hasta arriba de toxinas. Lo que pasa es que estas plantas están por todas partes y sí, si las consumimos de una manera pueden ser peligrosas, también son importantes para el ecosistema. La cicuta es peligrosísima, pero bien que forma parte de ecosistemas de pequeña ribera, digamos, en el momento en que hay agua, es fácil encontrar la cicuta en según qué entornos. Entonces, no es tanto esta planta es buena, esta planta es mala, porque al final casi todo es tóxico y casi todo es útil. Se trata de qué podemos hacer con ella y cómo podemos también respetarla como parte de ese ecosistema. Al final, lo de la toxina y el veneno me recuerda aquello de Paracelso, ¿no? La dosis está... En la dosis está el veneno. Está el veneno. Hoy se habla mucho de los pueblos indígenas, lo hemos visto sobre todo en la COP30, para referirse a los amazónicos, por ejemplo, los africanos y su relación con las plantas, con el ecosistema. Pero también hay pueblos indígenas en Europa, aunque ya no nos reconozcamos como tal, nosotros también somos indígenas de aquí, de alguna manera, y en la cultura ancestral de aquí pues se está perdiendo, como está siendo destruida, como las de otros continentes, por la economía, por la tecnología. No sé si se podría reorientar el tema a través de la educación para que los más pequeños tuvieran un acercamiento a la naturaleza y un intento de reconocer y de reconstituir algunos de estos saberes que tenían nuestros abuelos, ¿no? Desde luego creo que es importantísimo que esto se haga y se haga de una manera efectiva. Y también que no seamos ciegos a que ahora mismo vivimos en un mundo global donde del mismo modo que nuestra cultura más tradicional es susceptible de desaparecer, lo es mucho más en sitios que tengan menos recursos. Es decir, aquí en España, por ejemplo, nos puede llamar la atención como en Reino Unido, que tienen más tradición de preservación del folclore, que es de lo que estamos hablando con todo esto, pues que tienen muchísimos más recursos para ello, que también son susceptibles de que los corten. Pero bueno, en un país en lo que se llama, yo creo que no muy acertadamente, pero bueno, vías de desarrollo, más bien en el sur global, donde no existan los recursos y que encima hay empresas que activamente trabajan para quitar poder de estas comunidades que mantienen estos estilos de vida tradicionales, pues es aún más susceptible de desaparecer, está en mayor peligro, y todo esto es un patrimonio inmaterial de la humanidad que yo creo que es importantísimo que se conserve. Yo he tenido la suerte de poder hacer este libro porque ha habido muchísima gente que se ha dedicado a recopilar esta información en la península ibérica. En España particularmente, pues el Ministerio de Agricultura sacó 3 tomos magníficos sobre etnobotánica y existen también muchísimas páginas web
donde mucha gente crea estas comunidades, gracias, en este caso, al progreso tecnológico que es Internet, para poder compartir con un montón de gente en otros sitios los usos tradicionales que se le ha dado a las plantas. Entonces podemos encontrar gente, qué sé yo, de Cáceres y de Cataluña, hablando de que resulta que la misma planta se utilizaba para lo mismo en su pueblo. Y luego en uno de Castilla-La Mancha para otra cosa completamente diferente. Pero ahí podemos encontrar ese punto de conexión, de compartir y de, por supuesto, no decir, no, pero en mi pueblo esto lo llamamos de esta manera, con lo cual en el tuyo está mal. No, al contrario. Todas esas diferentes versiones son interesantes y nos hablan de una diversidad a la hora de apreciar lo que tenemos en nuestro entorno. Eso es un clásico, lo de Villarriba y Villabajo. Una última pregunta. Yo sé que es difícil porque, bueno, son muchas plantas, ¿no? Pero ¿cuál es tu favorita de todas las que recopilas en el herbario de Un Mundo Desaparecido? Pues aquí yo creo que descaradamente voy a hablar de mi pueblo, porque aquí, por supuesto que a todo el mundo nos gusta el nuestro. A mí me gusta mucho el boj. Buxus sempervirens, el boj es un arbusto que, aunque lo más habitual es encontrarlo, lo más cotidiano para mucha gente, en jardines como planta decorativa, yo lo conozco en el monte. Mi pueblo está en las Merindades, en el norte de Burgos, y es una zona de transición ecológica fascinante en la que el boj está por todas partes y no solo da una madera magnífica y tiene un olor que a mí me gusta mucho, sino que además es un muy buen asidero y puede evitar que te despeñes muy tontamente. De hecho, a mí alguna vez me ha salvado y es una planta a la que le tengo mucho cariño y también por eso la he incluido en el libro. El herbario de Un Mundo Desaparecido, que es un libro más que interesante y que recomendamos ya desde aquí, de Clara Díez Valls. Gracias por habernos acompañado en el programa. Muchísimas gracias por interesaros. Cerramos el programa, como siempre, dando una vuelta por los pueblos bonitos de España. Hoy nos toca Castilla y León, en la provincia de Valladolid. Encontramos en plena tierra del vino Tordesillas. Ese es nuestro objetivo de hoy. Cuidado con Tordesillas, que aunque sea pequeña, 8.600 habitantes, cuenta con los títulos de muy ilustre, antigua, coronada, leal y nobilísima villa. Ahí es nada. Estamos como casi siempre, aunque ante una población antiquísima, de al menos la segunda edad del hierro, con presencia de celtíberos, de bacceos concretamente, por lo que algunos historiadores creen que podría ser la primitiva ciudad de Sarabis. Pero bueno, vaya usted a saber, hoy Tordesillas. Allí tenemos, entre otras muchas cosas para ver, un puente medieval de piedra de sillería medieval, una plaza mayor del siglo XVII, la iglesia de San Antolín, el monasterio de Santa Clara y grandes casas o palacios, por no citar las llamadas casas del Tratado, los dos palacios unidos donde se firmó ese documento de 1494 que lleva el nombre de la localidad, en el que los reyes católicos y Juan II de Portugal acordaron amigablemente para la época repartirse las rutas de navegación y la colonización de América. No te vayas de Tordesillas sin meterte entre pecho y espalda sus buenas migas del pastor, su asado de lechazo, una de sus carnes a la brasa o su famoso gallo turresilano, con buen pan candeal, lechuguino o cuatro canteros, entre otras muchas variedades que tienes en la zona. Y todo ello acompañado, por cierto, con vinos típicos de Tordesillas, Muedra, Osluga y Alidobas. De postre, los amarguillos, los polvorones de toro y, por supuesto, los dulces del monasterio de Santa Clara. Cerramos aquí nuestro Mangas Verdes, hoy con la realización técnica de Esteban Novillo. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la agencia EFE os habló Pedro Pablo May. ¡Feliz y verde semana!